Dios bendiga a todos. Como pueden ver, aquí he plasmado un dibujo y este dibujo va a cobrar vida a continuación en base a la palabra de Dios. Ok, pueden observar ustedes claramente que tenemos aquí un cordero, una cruz, tenemos ahí algunos cuadritos que van a figurar unas letras, tenemos un árbol y tenemos dos siluetas de ser humano. Comenzamos. ¿Qué significa, pregunto yo, la primer silueta que tenemos aquí al lado izquierdo? Figura de cuerpo humano, cabeza como usted y como yo. Puedes observar que tiene un pectoral. Correcto. Pues déjame decirte que este personaje simboliza a un hombre llamado Adán. A ustedes se les hace conocido este nombre, ¿verdad? ¿Dónde encontramos este personaje en la Biblia? Más precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, 2, y podemos ver todo lo que este hombre, desde que fue creado, tuvo ahí un obrar, un caminar, y a la hora de tomar una decisión en cuanto a la relación de Dios y en cuanto a lo que iba a acontecer por el resto de su vida, pues vamos a ver que en contraste también aparecen dos árboles. Ok, tenemos el primero aquí, le voy a hacer figura. La Biblia nos cuenta que este árbol que tengo a mi mano derecha estaba plantado en el puro centro del huerto del jardín de Edén. Y este árbol muy frondoso, con sus hojas muy hermosas a la vista, su follaje, con unas hojas que incluso tenían un aroma muy llamativo. Aquí lo tenemos ya, pero la Biblia nos dice que tenía un fruto muy peculiar este árbol, y ese fruto se llamaba el fruto del árbol de la vida. Entonces nos dice la Biblia de que Dios le dijo al hombre que podía ver ese árbol, pero que no comiera de ese fruto que soltaba el árbol, porque el día que comiera de ese árbol, sus ojos iban a ser abiertos para tener un discernimiento entre el bien y el mal. Cosa que había un personaje también llamado la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que es el que incitó al hombre a desobedecer a Dios. Pero cuando el hombre le da la espalda a Dios y come de este fruto, incurriendo en desobediencia, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, vio la desnudez, la vergüenza de su desnudez. Era por causa del pecado. El pecado había entrado ya a la vida del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no deja al hombre perdido, sin esperanza, porque Dios siempre se va a preocupar por usted y por mí y por todo ser humano, y le hace una promesa en el capítulo 3 y versículo 15, diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando a la serpiente. Dice: entre la simiente, o sea, la descendencia de la mujer, sí, dice: esta te herirá en la cabeza, le está diciendo a la serpiente, y tú le herirás en el carcañar, esto es, en el talón. ¿Qué nos estaba diciendo aquí la palabra de Dios? Que iba a venir un Mesías, un personaje que nos lo presenta la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y he dibujado esa silueta. Igual, como ven ustedes,
la misma esfinge, la misma figura de hijo de hombre a nuestro lado izquierdo del dibujo. Ahora acá tenemos una imagen semejante de este nuevo Adán, ¿sí? Que es la promesa que estamos leyendo en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Este nuevo personaje se llamará el Cristo. Y llega el momento, el tiempo adecuado en el cual se va a manifestar a la humanidad. Y ese personaje lo vimos que se cumplió esta profecía de Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, hace más de 2000 años, y su nombre fue Jesús de Nazaret. Entonces, dice la Biblia que cuando aparece este nuevo Adán, este nuevo hijo de hombre, viene ahora sí completo, pero sin pecado, sin falla, sí con cuerpo igual como usted y como yo, pero lo que lo distinguía a él es que era hijo de Dios por excelencia y no tenía maldad, no había pecado en él. Ahora bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Voy a abrir mi Biblia y va a ser necesario que nosotros podamos ver cumplida esa profecía. En el capítulo 53 de Isaías, y vamos a ver que este Ser Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra, llamado por 4 letras y conocido por usted y por mí como Dios. Ahí lo tenemos, Dios. Entonces Dios dio una promesa, la cual la podemos recapitular aquí en Isaías 53, y voy a dar lectura. Inicia con una pregunta, un cuestionamiento. Allá hemos puesto el signo de interrogación y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Cuando Dios manda al profeta Isaías, le hace esta pregunta muy importante que trasciende hasta el día de hoy. La pregunta sigue en pie para usted y para mí. Esa pregunta es: ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta pregunta es muy seria y es muy importante porque explica a continuación en qué vamos a creer, en qué vamos a poner nuestra confianza y nuestra fe. Y dice lo siguiente en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres. Aquí lo tengo a mi izquierda el dibujo, ese Mesías, el único Hijo de Dios. Lo va a describir y va a dar sus características: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Imagínense las características que está dando aquí acerca del Mesías. Dice que lo despreciamos y escondimos nuestro rostro de él. Es como cuando viene el predicador, te presenta el evangelio, te hace la invitación y tú te vas como si nada hubiese pasado. Ese precisamente fue el cumplimiento de hace más de 2000 años. Vino el nuevo Adán, conforme al mismo corazón de Dios, sin pecado, perfecto en todos los sentidos, cumpliendo absolutamente toda la ley. ¿Y qué es lo que pasó? Nos dice la Biblia que le despreciamos, lo rechazamos, lo herimos.
Ok, pero más adelante continúa diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Vaya, aquí aparece la palabra cordero. Aquí nos está diciendo la Biblia de que este cordero es el cordero de Dios. Es el cordero que iba a ser sacrificado para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Dios. Y todo gracias al sacrificio que ese cordero inmolado iba a hacer. Entonces, en resumen, el primer hombre llamado Adán, que nos dice el libro de Romanos 2:5, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día del juicio. El juicio de Dios viene. Y no crean que se quedó impune lo que hizo el hombre. Pensamos que podemos pecar y no va a pasar nada, pero todo eso está siendo contado allá en los cielos. La invitación que nos hace el Evangelio es que nosotros ya no vivamos como el primer Adán, que está viciado, está afanado en los deseos carnales de este mundo. Que vivamos es la invitación como el segundo Adán, que no vino del polvo de la tierra, sino que vino del cielo, se encarnó de una virgen y se hizo como nosotros los hombres, y se hizo como cordero, fue llevado al matadero. Entonces ese cordero, nos dice aquí la palabra de Dios, que fue herido, fue azotado y murió en una cruz. ¿Para qué? A ver, ¿para qué vino a morir en una cruz? ¿Para que todo quedara ahí en un sepulcro? Como todo hombre viviente. Déjame decirte que no, porque la Biblia nos sigue diciendo en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 11, que dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es para que usted se llene de gozo, se llene de esperanza, porque ese cordero, ese nuevo Adán, ese nuevo hombre, el Hijo de Dios, no quedó su cuerpo en una tumba, sino que resucitó al tercer día para que fueran borrados nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora sí, el primer árbol que simbolizaba el juicio, el pecado y la maldad del hombre, en contraste de este otro árbol que es la cruz del Calvario, donde todos nosotros encontraríamos la redención. Y Dios quiere que tú le recibas a este Hijo de Dios para que puedas tener esperanza y victoria en Cristo Jesús. Esa maldad la Biblia la describe como pecado. Pecado. Pero el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora, por último, voy a abrir mi Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Abriré mi Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y versículo 2. Porque esta visión que aparece plasmada aquí en la Biblia por Juan, él ve en esta visión el trono de Dios, del cual usted y yo nos vamos a presentar un día y vamos a rendir cuentas delante de Dios. Él ve ese trono cubierto de gloria y majestad. Entonces, él pide a una persona que pase al centro y que sea justo y que sea conforme al corazón de Dios. Y dice aquí: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y preguntó diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Yo me pregunto,
¿Dónde están las grandes efemérides de la historia? ¿Dónde estaban aquellos hombres religiosos? ¿Por qué nadie era digno de pasar, abrir ese rollo? Ni siquiera aún la misma Virgen María, ni siquiera aún el mismo San Juan Apóstol se atrevió ni siquiera a mirarlo por la santidad que demandaba el trono de Dios. Dice el versículo 4, San Juan hablando: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Se imagina usted y las personas que juegan con la santidad y poniendo estándares que ni siquiera se acercan a lo que es un poco de la santidad de Dios? Porque dice la Biblia que lo más que puede llegar el hombre compararse con Dios en santidad solamente llega a vanidad y orgullo. Hasta ahí llega nada más. Pero aquí no acaba la historia. Era momento de dejar la desolación, el llanto y la desilusión. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer las buenas nuevas de salvación. Y la buena noticia vamos a ver cuál es. Y con esto concluyo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Esa es la buena noticia que te venimos a traer el día de hoy. Que no basta con solo ser religioso, no basta con solamente ir a la iglesia, no basta con simplemente llevar a cabo dogmas de hombres, sino que basta con ver y mirar aquel único perfecto, aquel único Hijo de Dios que fue digno de todo lo que es la creación, el cielo, la tierra, y no se había encontrado ninguno. Pero este cordero que tenemos aquí, inmolado, que se llama Jesús de Nazaret, Él fue digno de desatar y abrir el sello. Nosotros no buscamos a los hombres de Dios, nosotros buscamos al Dios del hombre. Él es el que tienes que admirar, Él es al que tienes que seguir, y Él es al que tienes que aceptar para que pueda recibir ese regalo de salvación que solamente pagó Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y hasta aquí llego con el mensaje, y que toda la gloria y toda la honra no sea para nadie, sino para Dios, Jesucristo, el Dios verdadero. Que Dios les bendiga a todos.